si bien hay varias formas de comunicación, hay formas de comunicación preverbal, gestual, creo que el lenguaje es por excelencia la manera en que los seres humanos nos comunicamos. Obviamente debe haber otras formas de lenguaje, posiblemente haya idiomas diferentes, pero el lenguaje es un elemento unificador y que sirve para poder intercambiar opiniones, transmitir afectos. En fin, me parece que es uno de los elementos que pueden ayudar. Y cuando esto está alterado, de alguna manera impide que se pueda realizar una forma de comunicación que me parece que es fundamental. Por eso un poco la idea con la licenciada María de los Ángeles Cortese, que es licenciada en fonoaudiología con orientación neurolingüística, y con la doctora Florencia Frisera, médica pediatra, especialista en neurodesarrollo. Pensamos que realmente va a ser útil transmitir todas estas cosas que hablamos, las dificultades que hay, el retraso en el lenguaje, los trastornos del lenguaje y los hablantes tardíos. Esto es mucho más frecuente. A mí me llamó la atención que quizás hoy sea el mayor número de gente anotada para la charla. Hemos tenido otras también importantes, pero esto implica que debe haber muchas formas de alteraciones en el lenguaje, y creo que si podemos entenderlos, hacer un diagnóstico precoz y verlos desde los puntos de vista que estábamos planteando hoy, creo que va a ayudar mucho en poder mejorar la comunicación. Una comunicación diferente a lo que se habla de las comunicaciones sociales a nivel económico, político, lo que fuera. Esto es comunicación entre seres humanos. Es eso lo que yo quiero transmitir, que la idea es que nos podamos comunicar entre nosotros. Yo, como director de delegados, estoy complacido de que muchas de las cosas que hemos resuelto en ADOS ha sido a través del lenguaje y a través de hablar y comunicarnos. Así que quiero dejar para que empiecen a charlar. La idea es un poco mantener la charla. Si hay alguna situación o alguna pregunta específica, digamos, sobre el momento que se esté hablando, pueden hacerla. Al final seguramente vamos a contestar más preguntas una vez que se esté terminando la charla. Y ustedes han mandado, hubo gente que mandó preguntas que vamos a tratar de contestarlas en el transcurso de la charla, y si quedan algunas la pueden repreguntar o buscaremos nosotros, y Florencia tiene el listado, con lo cual posiblemente agregue alguna de las preguntas que quedaron sin contestar. No sé quién va a empezar, si Ángeles o Florencia, pero pueden ir adelante. Hola a todos, mi nombre es Florencia Frisera, soy médica pediatra y formo parte del equipo de pediatría de ADOS, bajo la coordinación del doctor Julio Cuquier. Y hoy, como el doctor decía, vamos a hablar de estos problemas muy frecuentes, sobre todo en los momentos que estamos viviendo en pandemia, que cada vez se ven más, ¿sí? Que son el retraso del lenguaje, los trastornos del lenguaje y los hablantes tardíos, ¿sí? Que no es lo mismo, estos tres problemas no significan lo mismo. ¿Julio, el pediatra? ¿Cómo? Hola, ¿sí? No sé quién habló. Bueno, pasamos a la siguiente, Flor. Bueno, vamos a hablar, primero aclarar qué significa lenguaje y qué significa habla, ¿sí? El lenguaje, como Julio ya explicó, ¿sí? Es un sistema de signos propios del ser humano para expresarse, ¿sí? Exige una actividad equilibrada de factores biológicos, psicológicos y socioambientales. Y existe tanto un lenguaje verbal como no verbal, como por ejemplo el lenguaje gestual, ¿sí? Sería la capacidad que todos los seres humanos tenemos para comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. En cambio, cuando nos referimos a habla, es la capacidad de hablar que tienen las personas, ¿sí? Es una expresión individual en el manejo del idioma. Sería la manifestación oral de la lengua, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a hablar de lo que es un retraso versus lo que es un trastorno, que no es lo mismo. Cuando hablamos de retraso del lenguaje,
si imaginamos un camino, la persona que tiene un retraso es una persona que va a seguir por el camino, pero va a ir un poquito más para atrás, ¿sí? Es una cronopatía, es un problema del tiempo. Significa que el lenguaje aparecerá, pero aparecerá más tarde en el tiempo, ¿sí? En general está demorada la adquisición del vocabulario y de la gramática, y afecta principalmente a los aspectos fonológicos. Es transitorio y se suele equiparar, ¿sí? Van un poquito por detrás, pero llegan. En cambio, el trastorno, ¿sí?, del lenguaje es una patología que es, en vez de ir por ese caminito, van por otro caminito, ¿sí? Es un desvío. Las habilidades no se relacionan con las habilidades típicas y se desarrolla de manera inusual. Esto es sostenido en el tiempo, tiene una evolución lenta, suelen ser trastornos persistentes y generalmente afecta a todos los aspectos del lenguaje, ¿sí? Tanto fonológico, como pragmático, como semántico, como morfosintáctico, que esto después lo va a explicar bien la licenciada Cortese, ¿sí? Bueno, la próxima. Bueno, ¿cuáles son las causas posibles de trastornos tanto del habla como del lenguaje? Los trastornos de base orgánica, ¿sí? Como por ejemplo los trastornos sensoriales, que son las hipoacusias. Son los pacientes que al no tener estímulos, ¿sí?, auditivos, no desarrollan, digamos, el lenguaje verbal, ¿sí? Por eso es muy importante realizar métodos, por ejemplo, de pesquisa para la hipoacusia, como por ejemplo cuando un bebito nace, se hacen las otoemisiones acústicas, justamente para detectar problemas de la hipoacusia. Si, por ejemplo, las otoemisiones no dan bien, lo que se hace es repetirlas, y si estas no dan bien, ahí se deriva un otorrino, ¿sí? Y se hacen estudios diagnósticos más abarcativos, como por ejemplo los potenciales auditivos, ¿sí? Pero digamos, el tema sensorial siempre en un paciente con un trastorno o un problema de lenguaje siempre se estudia. Como por ejemplo también se hacen pesquisas cuando los niños van a entrar a primer grado, ¿sí?, que se les solicitan los pediatras una audiometría, ¿sí? Otros problemas de base orgánica que pueden ser causas posibles de un trastorno, por ejemplo, es los problemas motores, ¿sí?, una parálisis cerebral, que son trastornos del movimiento, del tono muscular, ¿sí?, de la postura, en general de origen congénito. También trastorno de base orgánica puede ser una discapacidad intelectual, ¿sí? Es cuando la inteligencia o la capacidad para desenvolverse está por debajo de la media. Eso con respecto a las causas de base orgánica. También puede haber causas, un trastorno del habla, ¿sí?, como por ejemplo trastornos articulatorios, ¿sí?, trastornos o malformaciones faciales, malformaciones en la cavidad oral, ¿sí?, por ejemplo, un frenillo lingual corto, que es, digamos, el frenillo lingual corto es lo que une la base de la lengua con el piso de la boca, que en general se detecta de manera temprana porque son chiquitos que muchas veces no aumentan bien de peso o tienen problemas en la succión, pero si no se detectó en ese momento, más adelante puede traer un trastorno justamente del habla. También dentro de trastornos del habla están los pacientes con FLAP, ¿sí?, que son los que tienen labio leporino, fisuras palatinas, ¿sí?, y otros síndromes que pueden traer alteraciones en el habla por justamente dismorfias faciales. También dentro de trastornos del habla entraría el tema del tartamudeo, ¿sí?, que en realidad el nombre técnico se llama disfemia, ¿sí?, que es cuando en el habla, en las palabras, ¿sí?, las sílabas se repiten o las palabras se alargan, ¿sí?, puede ser de causa genética, pero también tiene que ver mucho la esfera socioemocional, ¿sí?, en el tema del tartamudeo. Otra causa de trastornos del lenguaje es lo que se llama trastorno específico del lenguaje, que eso lo va a hablar la licenciada Cortese, que es cuando, digamos, el trastorno es meramente del lenguaje, ¿sí?, y todas las otras esferas del neurodesarrollo no están afectadas. Y como otra causa, hablamos de los trastornos de conexión y comunicación, ¿sí?, que es lo que hablábamos no solamente del lenguaje hablado, sino del lenguaje gestual y la comunicación, ¿sí?
Acá hablamos del trastorno del espectro autista, que igualmente hoy por hoy nosotros lo llamamos más condición del espectro autista, que dentro del abanico de expresiones comprende trastornos del lenguaje. Pasamos a la próxima. Bueno, ¿por qué para el pediatra es muy importante conocer los hitos normales del desarrollo? Justamente para darnos cuenta cuando el niño no presenta lo que nosotros esperamos, ¿sí? Y presenta lo que se llama banderas rojas, ¿sí? Banderas rojas de alguna alteración del neurodesarrollo. En realidad el lenguaje en el niño empieza desde que nace, ya el llanto al mes, en la búsqueda del pecho, ya eso es un lenguaje, ¿sí? Entonces el lenguaje lo vamos a empezar a evaluar desde la primer consulta, ¿sí? Pero hay determinados hitos que hay que remarcar como importantes conocerlos, porque si no aparecen, ahí hay que indagar un poquito más, ¿sí? Y hacer un seguimiento un poquito más exhaustivo. Como por ejemplo, las que quisimos remarcar fue el inicio de las conductas de señalar con fines protoimperativos, que eso es cuando, por ejemplo, el niño señala lo que quiere, o protodeclarativos, que es cuando uno le pregunta al niño determinadas cosas y el niño las puede señalar, que esto se da en general entre los 9 y los 10 meses. Las primeras palabras, ¿sí?, que se dan entre los 10 y 18 meses, con primeras palabras no estamos hablando de balbuceo ni silabeo, sino una palabra propiamente dicha. La palabra frase, que se da a los 15, 18 meses, palabra frase nos referimos a decir una frase en una palabra. Por ejemplo, cuando el niño quiere jugar a la pelota, pelota, o cuando el niño quiere agua, agua. Eso sería palabra frase. Una palabra que en realidad engloba una frase. Frases de 2 palabras entre los 18 y los 24 meses, que esto es muy importante, porque después vamos a ver el hablante tardío, que no tiene frases de 2 palabras, ¿sí?, que eso lo detectamos a los 2 años. Los pronombres, que aparecen también alrededor de los 2 años, ¿sí?, el yo, el tú, el mío, y fonológicamente se presenta los procesos de simplificación fonológica hasta aproximadamente los 5 años. Esto es asemejar un sonido en la misma palabra, ¿sí?, a otro. Por ejemplo, los niños que en vez de decir casa, dicen taza, ¿sí? Hasta los 5 años sería lo que uno puede esperar. Pasamos a la próxima. Bueno, ¿y por qué es importante conocer los hitos normales? Porque justamente es muy importante todo lo que sea signo de alarma, que es todo lo que uno evalúa en la consulta, ¿sí? Estos signos de alarma los evalúan tanto los pediatras como también pueden venir los padres, ¿sí?, a referírnoslo. Siempre que un padre refiera algún problema, hay que darle bolilla, ¿sí? O siempre que tenga alguna angustia con respecto al lenguaje o algo del desarrollo, siempre hay que escucharle y darle pelota, porque son los primeros que los detectan, tanto los pediatras como también más adelante los jardines, ¿sí? Entonces, ¿cuál puede ser un signo de alarma en los bebés chiquititos? Un llanto raro, ¿sí?, un llanto ronco, un llanto apagado, un llanto agudo, ¿sí? A los 2 meses, de 2 a 4 meses, la ausencia de sonrisa social, que bueno, la sonrisa social es uno de los primeros organizadores de Spitz, que lo que es cuando el niño sonríe ante una persona, ¿sí? No son esas sonrisas que son sonrisas reflejas, que capaz la madre al mes dice se ríe, en realidad uno trata de decirle que bueno, que eso en realidad es un reflejo, pero cuando uno habla de sonrisa social, es la sonrisa hacia el otro, hacia la cara de la madre, ¿sí? Si más o menos a los 4 meses no hay sonrisa social, eso es un signo de alarma en la adquisición del lenguaje muy importante, y no solamente en el lenguaje, sino en otras esferas del neurodesarrollo. Cuando a los 6 meses el bebé no vocaliza, no balbucea, también, ¿sí? Quiero decir, cuando no hace soniditos, cuando no se ríe con sonidos, cuando no empieza a tratar de comunicarse, ¿sí?
A los 9 meses, cuando no silabea, que ese es el ma, pa, pa, o cuando no hace la protoconversación, que es la típica conversación entre la madre y un bebé, que uno siente que está conversando y le sigue hablando y el otro le contesta, ¿sí? A los 12 meses, cuando pierden habilidades, en realidad esto de perder habilidades es siempre. Siempre que un chico adquiere una habilidad y después la pierde, eso es recontra un signo de alarma, ¿sí? El retroceso. Cuando a los 15 meses ya no responde su nombre, o no señala y no muestra, también. Y de 18 a 24 meses, un signo de alarma sería que no siga instrucciones simples y que no reconozca partes de su cuerpo. ¿Seguimos? Ya a los 24 meses, que son los 2 añitos, cuando el paciente tiene un repertorio de menos de 50 palabras, o ya no arma frases de 2 palabras, o no sigue instrucciones de 2 pasos, eso también. Ahí vamos a hablar un poquito más adelante, pero ya estamos hablando de un hablante tardío, ¿sí? Porque esta es la definición de hablante tardío, del chiquito de 2 años que no tiene todo este repertorio completo. Y cuando a los 3, 4 años ya hay dificultad o fallas en repetición de palabras, de frases, cuando no puede seguir un cuento, cuando no puede hacer una descripción de una imagen, de una acción, ¿sí? Y cuando son esos chicos que solamente lo entienden los cercanos, esos que hablan en su idioma y solamente las madres lo entienden, pero alguien de afuera no, eso es un signo también de alarma en el lenguaje. ¿Seguimos? Entonces, decimos que cuando el lenguaje se retrasa o no aparece, podemos estar ante unas consideraciones diagnósticas, que puede ser un hablante tardío, un retraso en el lenguaje o un trastorno del lenguaje, ¿sí? Ya quedó más o menos claro lo que era la diferencia entre retraso y trastorno, y esto de hablante tardío lo vamos a desarrollar más adelante, que eran esos chicos de 2 años que todavía no habían llegado a tener el repertorio completo esperable para la edad. ¿Seguimos? Bueno, y ahora la licenciada va a hablar de lo propio de ella, que es el trastorno específico del lenguaje. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Flor. Bueno, Julio ya me presentó. Mi nombre es María de los Ángeles, me dicen Ángeles. A partir de ahora soy Ángeles. Bueno, abrimos con TEL porque TEL o trastorno específico del lenguaje, porque es la gran incógnita, por así decirlo, en cuanto a los diagnósticos. Muchas veces pasa que hay consultas por dificultades en el lenguaje y no se sabe hasta qué punto es un trastorno del lenguaje, hasta qué punto está hablando mal porque es articulatorio, si pasa algo que está asociado a esto, si no. Bueno, vamos a tratar de ver un poco, despejar algunas dudas respecto a esto en lo que podamos, y digo en lo que podamos porque continúa bastante la falta de acuerdo y de consenso en este diagnóstico. Entre los mismos investigadores es difícil que se pongan de acuerdo en varias cosas, pero a partir de ahora el trastorno del lenguaje lo vamos a llamar TEL, quiere decir trastorno específico del lenguaje. Es una alteración en el neurodesarrollo, porque es una alteración en la adquisición del lenguaje y en el desarrollo posterior del lenguaje, ¿sí? O sea, va a haber problemas para adquirir el lenguaje. La mayoría de los chicos con trastornos específicos del lenguaje son hablantes tardíos, que después lo va a explicar bien la doctora Frisera, pero después no se pueden recuperar en el tiempo y continúan mostrando desviaciones típicas del desarrollo, ¿sí? Esto que decía Flor del caminito y del desvío del caminito me parece una muy buena manera de mostrarlo. Es decir, que van llegando al lenguaje, pero por otros lugares. No presentan una progresión igual a la de los nenes que no tienen trastorno del lenguaje. ¿Por qué esto de diagnosticarlo a partir de los 4 años? Bueno, justamente es algo que tiene que ver con el desarrollo. Nunca se nos ocurriría diagnosticar a un nene que no camina a los 6 meses con un problema motor, porque todavía no tiene que caminar. Bueno, esto es lo mismo.
¿sí? A partir de los 4 años ya podemos pensar que el lenguaje está un poquito más armadito, tanto en lo comprensivo como en lo expresivo, después vamos a hablar de esto también, y entonces ya el terapeuta del lenguaje y el pediatra tienen más elementos como para poder evaluar y diagnosticar. Yo no puedo decir antes de esta edad que hay un trastorno del lenguaje. Sí puedo, como terapeuta del lenguaje, como pediatra del neurodesarrollo, Flor, ver cosas que nos ponen un poquito en alerta y nos pronostican qué va a ir pasando con ese lenguaje. Y entonces, tanto para intervenir como para prevenir, es importante tener esto en cuenta. Y el trastorno específico del lenguaje se va a dar en distintas esferas del lenguaje. Puede ser en el aspecto comprensivo, en el aspecto que es el aspecto receptivo, en el aspecto expresivo o en los dos. Después ya vamos a hablar bien de los distintos tipos, que hay varios. Pasamos a la próxima. Bien, bueno, como dijimos, eso es un poco un resumen, es un trastorno del neurodesarrollo. No responde a ninguno de los déficits nombrados. ¿Cuáles? Los que nombró Flor al principio de base orgánica. ¿Sí? Esto quiere decir que el trastorno del lenguaje tiene un criterio diagnóstico de exclusión. ¿Sí? O sea, si hay un trastorno cognitivo, yo no puedo decir que hay trastorno del lenguaje. Si hay un trastorno motor, yo no puedo decir que hay un trastorno del lenguaje. ¿Sí? Entonces, hay cosas, y si hay una hipoacusia, que puede ser de moderada a severa para impedir la adquisición del lenguaje, yo tampoco puedo decir hay un trastorno del lenguaje, porque el trastorno de base es otro, es un impedimento para poder adquirirlo, no es específico del lenguaje, no es primario, ¿sí? La incidencia, la prevalencia es bastante, o sea, hay un 7% para la población general de chicos de 5 años diagnosticados con TEL. Este dato es más o menos igual en todas partes del mundo, ¿sí? Y también es más común en nenes que en nenas. Siempre hemos visto que la mayoría de las patologías del neurodesarrollo, y en particular el lenguaje, tiene más dificultades en niños que en niñas, en niños varones. Vamos a la próxima. Bueno, y estas son un poco las características del trastorno específico del lenguaje, ¿sí? Específico, como su nombre lo indica. ¿Qué quiere decir? Que es el lenguaje el que está con dificultad. Ahora, yo en cuanto a esta palabra, les voy a hacer una aclaración. En la clínica diaria, uno ve que los niños con trastornos específicos del lenguaje también pueden presentar otras cuestiones. Pueden presentar trastornos de la atención, pueden presentar trastornos de la memoria a corto plazo, pueden presentar trastornos de su motricidad fina, ¿sí? Torpeza motora, alteraciones que tienen que ver con todo lo que es conductual. Después vamos a ver un poco lo que es también lo que se llama las comorbilidades, que son otros trastornos que se asocian a este trastorno. Los que más vamos a ver son la dislexia y la discalculia, que se dan asociados al trastorno específico del lenguaje. Pero es otra cosa, no es lo mismo, ¿sí? Es dinámico, porque como todo trastorno del neurodesarrollo es dinámico, va a ir cambiando. Incluso en un mismo niño puede haber un diagnóstico inicial de trastorno específico del lenguaje, por ejemplo, fonológico sintáctico, que ya los vamos a ver, y después ser un trastorno fonológico. Esto va cambiando, no es fijo, ¿sí? Es duradero, porque tiene una persistencia. Tiene una persistencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el nene que tiene trastorno específico del lenguaje no se va a curar más? No quiere decir esto. Dije curar entre comillas porque no es una enfermedad, ¿no? Pero no va a mejorar nunca. No, sí va a mejorar, pero ¿qué pasa? A medida que crece y que los desafíos, especialmente en lo que es lo escolar, ¿sí?
se le van presentando, las dificultades van a ser diferentes. Y va a haber una correlación entre el trastorno específico del lenguaje y lo que vaya presentando este niño, adolescente e incluso adulto. Muchas veces, la verdad que en la clínica, por lo general, llegado a la adultez, con una intervención adecuada y ajustada, ya no presentan dificultades. Son chicos que pudieron cursar su primaria, algunos con apoyo de maestra integradora, otros no, que hicieron su secundaria, que hicieron sus estudios terciarios, universitarios. Tiene mucho que ver también con la característica de ese trastorno específico del lenguaje de ese niño. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un niño que presenta dificultades en la comprensión que un niño que presenta dificultades solo en la parte expresiva. El niño que presenta un compromiso mixto, ¿sí? O de la parte receptiva, va a estar mucho más en desventaja que sus pares con respecto al aprendizaje. Es complejo, por todo esto que estamos viendo es muy complejo. Por lo general, la intervención en un trastorno específico al lenguaje más adecuada es de un equipo interdisciplinario, porque hay muchas cosas que se ponen en juego. Como dijimos, el aprendizaje, la esfera socioemocional también, son muchas cosas que se ponen en juego, así que es complejo. Genético, porque se ha visto que en familias con antecedentes de trastornos del lenguaje es más frecuente que los niños tengan trastornos del lenguaje. Así que hay algo genético, hay un gen que ya es medio que se está estudiando, pero no es nada todavía definitivo, pero se ha encontrado. Igualmente, con respecto a esto de lo genético, siempre hay que tener en cuenta que el lenguaje como habilidad cognitiva y que tiene mucho que ver con lo social y lo vincular, lo genético es una partecita, ¿sí? Yo puedo tener esa predisposición, pero si el ambiente me ayudó, si tuve una buena intervención fonoaudiológica temprana, si tuve una escuela que me alojó y que me pudo acompañar, y seguramente no va a pasar a mayores, ¿sí? Lo genético es solo una parte. Y es heterogéneo. Esto tiene que ver con los distintos tipos de TEL. En realidad no está bueno hablar de el TEL, sino de los TEL, porque yo voy a tener trastornos del lenguaje que tienen que ver con la comprensión y solamente con la comprensión, otros que tienen que ver con la expresión, como los fonológicos, ¿sí? Incluso voy a tener otros trastornos del lenguaje en donde la comprensión y la expresión no están afectadas. Son los trastornos de las habilidades psicolingüísticas. ¿Qué es esto? El lenguaje es todo lo que venimos hablando, pero además el lenguaje tiene algo que es único, que se pone en juego con el otro. Entonces tenemos chicos que tienen esta dificultad. Hablan muy bien, pronuncian muy bien, entienden perfecto, tienen mucho vocabulario, son súper inteligentes, pero les cuesta por ahí respetar un turno de habla, entender que el otro se está aburriendo si yo sigo siempre con el mismo tema, ¿sí? Si se están aburriendo, levanten la mano. Este tipo de cosas, ¿no? De ida y vuelta, una ida y vuelta. Estas cosas que se ponen en juego, las reglas de pertinencia, ¿no? Si vos me estás hablando de que fuiste a la verdulería, yo no te voy a salir con que fui a comprar ropa. O sea, hablemos del mismo tema. Esto, ¿no? Entonces, hay niños que no tienen problema en la expresión, no tienen problema en la comprensión, y tienen problemas en lo que son las llamadas habilidades psicolingüísticas. Vamos a la próxima. La podemos pasar, es de lo que estábamos hablando. Bien, y acá aparece lo que habíamos hablado del tema de especificidad, ¿sí? De que por qué es específico. Bien, es específico, pero puede haber déficit en la atención, ¿sí? Puede haber problemas para establecer semejanzas, procesos de análisis y síntesis. ¿Qué es eso? Decir, a ver, entre todo esto,
lo que necesito para hacer esto, y lo organizo y lo planifico, ¿sí? Limitación de la memoria a corto plazo, especialmente la memoria verbal está afectada. También problemas de memoria espacial. Los chicos que tienen este tipo de afectación suelen presentar como comorbilidad la dislexia, ¿sí? Que es el trastorno del aprendizaje del lenguaje lectoescrito. Déficit en la función ejecutiva, bueno, esto que dijimos, ¿no? Falla en la inducción de reglas y comprobar hipótesis. Bien, podemos pasar al próximo. ¿Qué pasa con las relaciones sociales? ¿No? A nivel intrafamiliar, después vamos a ver qué pasa extrafamiliar. Se han estudiado las familias de nenes con TEL, con trastorno del lenguaje. ¿Qué se ha podido ver? Que más o menos todas las familias tenían estas cuestiones. Por lo general, el adulto empezaba a hablar, en vez de darle lugar al nene. Los padres eran más directivos, ¿sí? Pon esto, sacá, tráeme, dame. No tanto un lenguaje de tipo que habilite más al nene a que empiece su producción, ¿sí? Usan fórmulas más simples con el verbo en imperativo, ¿sí? Sin tantas conjugaciones. ¿Qué son las reformulaciones? O sea, se dan menos reformulaciones de los enunciados. Por ejemplo, si un nene va a la mamá y le dice, papá, coche, y le señala. Ah, vos me querés decir que papá viene en el coche, mirá. Bueno, esas son las reformulaciones, ¿sí? Tomar la producción del niño y enriquecerla, pero siempre a nivel del niño, ¿sí? No ponerla en un lugar que al chico se le haga imposible el acceso, enriquecerla, pero siempre a su nivel y conectados con él, con lo que él nos está queriendo decir y con sus intereses. Esto también se pueden hacer expansiones, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo. Ah, el auto, mirá qué lindo que quedó, lo fue a lavar, mirá cómo brilla. Entonces, hacer algo con la producción del nene, tomarla y ampliarla. Los papás de los nenes con TEL, las familias de los nenes con TEL, no tienen mucho ese estilo comunicativo, ¿sí? Entonces, los chicos están menos expuestos a enunciados enriquecidos. Pasamos a la próxima. Bueno, y a nivel Yo extrafamiliar... quería decir una cosa, una pregunta que viene bien con lo que vos comentabas recién, que yo me quedó la duda, porque por un lado están aquellos padres que sí enriquecen, digamos, la palabra que puedan decir los chicos con el agregado de alguna cosa que le va aportando más elementos. Pero también hemos visto a nivel pediátrico esas familias muy calladitas, donde se habla muy poco, donde la comunicación tiene una parte preverbal importante, pero que no agrega nada, digamos, a esto. ¿Cuánto influyen, digamos, en el TEL en los chicos? O cuando empiezan una cuestión social, tipo escolar o lo que fuera, recuperan esto. Pero yo he visto familias que hablan muy poco, en especial cuando son muy pequeños o recién nacidos, en donde por ahí la sensación es que no hay una comunicación verbal como importante, con lo cual los chicos no están expuestos a una comunicación permanente del habla, que no me refiero al otro extremo, que lo que vos comentabas, como que se adelantan o dicen más cosas, con lo cual el chico se queda callado porque ya está todo dicho, sino con aquellos Exacto. En los cuales le falta ese estímulo de padres que puedan enriquecer un poco su idioma, ¿no? ¿Eso influye mucho, poco? Eso es una pregunta. Sí, Julio, a ver, y para todos, está buenísimo lo que decís porque hay como ¿no? Hay como un continuo entre la nada y en todo, y como vos decís, lo dicen todo, ya está todo dicho, ¿para qué voy a hablar? Y esto pasa en muchas familias en donde se piensa que por hablar mucho, el nene va a hablar más, y en realidad lo que está pasando es que no lo están habilitando para poder hablar. Y en el otro extremo, ¿sí? Esto de
no hay mucha comunicación. Siempre tenemos que tener presente lo siguiente. El niño comprende más de lo que dice. Siempre, por una cuestión ya neurológica, o sea, siempre primero se da la comprensión y después la expresión. Y el niño habla de lo que puede comprender, desde dónde puede comprender. Entonces, no pensemos que por ahí, porque habla poco, no nos entiende. Yo creo que siempre estoy convencida de que el lenguaje lo ofrece la familia. El lenguaje no está ahí volando como una cosa abstracta y el chico lo aprende porque, no sé, porque estuvo frente a un video o porque el lenguaje no se aprende así, el lenguaje es donado por alguien, ese alguien es la familia, en particular la madre, ¿no? Si no hay un otro que está ofreciendo desde su subjetividad, desde su propio ser, es muy difícil para el chico adquirir el lenguaje. Entonces, tratemos siempre, después vamos a verlo en las sugerencias, ¿no? Cuando, al final, no digo de que todo sea hablado, pero de que la palabra acompañe. Que la palabra acompañe es importante. Esto que decís vos tiene sus consecuencias. No, total no le hablo porque es chiquito, total no le hablo porque no entiende, es un bebé, lo baño y ya está. No, hablemosle mientras lo bañamos. Mirá tu piecito, mirá tu panza. Estas cosas son fundamentales. Sí, perfecto. Yo creo que es importante porque es una forma de estímulo para los chicos que a veces pasa desapercibido, ¿no? Incluso ahora con la tecnología se delega en parte la verbalización en lo que escuchan o en lo que juegan o en los medios de conexión por internet o por donde fuera, donde se escucha más hablar fuera del contacto familiar, en donde además hay un tono y una afectividad que no existe obviamente en la tecnología, ¿no? Así que eso me parece importante. Totalmente. Un comentario que no, por ahí se pasó el tema un poco, un segundo, es que una cosa es que el lenguaje sea un elemento aislado y otra cosa que forme parte de una conducta comunicacional en la cual el lenguaje falta, ¿no? Esto en el autismo, y creo que es importante para el diagnóstico precoz de autismo, es decir, que un chico que no habla no es un autista, digo, porque acá se confunde que no hable cuando hay un montón de causas, pero si no mira los ojos, si no se comunica y además no habla, y esto es para favorecer un poco el diagnóstico precoz, que cambia mucho el pronóstico de los chicos con autismo, es el hecho de que no hable solamente, es un dato importante, pero no es fundamental para esto, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Totalmente. El lenguaje es un síntoma más dentro de la... Bueno, después Flor va a hablar bastante, va a hablar un poquito escapa un poco al encuentro de hoy, pero lo quisimos incluir porque es una de las consultas más muy frecuente, y que por lo general el lenguaje es el síntoma que más se ve, es lo que más se ve, es por lo cual consultan, y en realidad no es, como decís vos, un nene que nada más no habla. Claro, lo primero que uno se da cuenta. Exacto. Bueno, después Flor va a hablar sobre ese tema. Bueno, y acá, obviamente, en lo que es el afuera de casa, ¿no? Son nenes que están en desventaja. Tienen menos habilidades comunicativas. Todo esto también tiene que ver con el tipo de TEL. Siempre lo vuelvo a repetir porque no es lo mismo un nene que tiene un trastorno del lenguaje fonológico que un nene que tiene comprometida su comprensión. Entonces, van a ser distintas las cuestiones. Pero está en desventaja. Por lo tanto, se van a aislar. Hay nenes que se aíslan. Tienen menos habilidades para entrar en interacciones múltiples, tienen menos control de impulsos. Es como que quieren llegar con su cuerpo donde no llegan con su palabra. Entonces, muchas veces quieren agarrar esto y en vez de pedírtelo, y van y lo agarran, porque pedírtelo me da mucho trabajo. Entonces,
Ese tipo de cosas suceden en nenes que tienen dificultades en el lenguaje, y esto a su vez vuelve a tener un efecto negativo sobre el lenguaje. Hay mayores niveles de desatención, ansiedad, enojo, tristeza. Se ve mucho en la parte escolar, que también ya vamos a hablar en la parte escolar. Vamos a la que sigue. Bueno, acá estamos en la escuela, ¿sí? Hay distintos grados de dificultad para la lectura, la escritura y el cálculo. Hay nenes que no tienen ninguna dificultad para el cálculo, hay otros que pueden presentar discalculia, hay algunos que pueden presentar dislexia, hay otros que no, ¿sí? Y simplemente les cuesta más, obviamente, un nene que le cuesta reconocer los sonidos del habla y combinarlos para formar una palabra, además de esto, tiene que pasar al código lectoescrito, le va a costar un montón, le va a costar más que sus compañeros. Fallas atencionales, y esto también, a veces no es que no tienen atención de base, sino que también se frustran mucho, se aburren porque no entienden lo que están hablando en la escuela, se enojan, no les salen las cosas igual que sus compañeros, y entonces se ponen a jugar, se distraen, y esto, bueno, trae dificultades también en lo que es la conducta, ¿no? Muchos nenes se portan mal porque realmente la están pasando mal. Un chico cuando se porta mal nos está diciendo algo, no se está portando mal porque sí. Sobre todo un nene con trastornos del lenguaje. Y bueno, va a haber dificultades en las relaciones sociales y puede ser blanco de acoso, de burla, ¿sí? Por parte de los pares. ¿Qué necesitan? Y en la escuela va a haber adecuaciones de formato. ¿Qué es esto? Que la escuela les tiene que adecuar cómo baja el contenido curricular, o sea, el plan pedagógico. ¿Cómo se lo bajo a Juan, que tiene trastorno fonológico? ¿Cómo se lo bajo a Pedro, que tiene trastorno de la comprensión? Entonces, si un chico tiene trastornos de la comprensión y necesita hacer más corta una consigna, y bueno, no le voy a dar una consigna compleja, se la voy a dividir en 2 o en 3 más simples, la voy a acompañar con una figura, se la voy a repetir, ¿sí? Se la voy a reformular para ver si la entendió. Si estamos trabajando un texto, no voy a trabajar un cuento larguísimo, voy a trabajar ¿qué me importa? Que comprenda. Entonces, ¿para qué le voy a dar un texto enorme? Yo quiero saber que comprendió y le doy un texto corto. ¿Sí? Eso hay que tener muy en claro en la escuela cuál es el objetivo que quiero conseguir con tal actividad y adecuarla para cada chico en particular. Trabajo terapéutico especializado. No es lo mismo una profesora de sordos que una fonoaudióloga que se dedica a rehabilitar trastornos de la musculatura orofacial, que una terapeuta del lenguaje, ¿sí? Y además es interdisciplinario. Yo insisto por eso, porque la mayoría de los chicos con TEL van a necesitar el aporte de una psicopedagoga y el aporte de una psicóloga o psicólogo, ¿sí? Por todas estas cuestiones que venimos hablando. Y fundamental, la participación de la familia. La familia está las 24 horas del día, todos los días de la semana con ese chico. Entonces, si no contamos con la familia, y es muy difícil. La mayoría de los niños que han tenido muy buena evolución es una familia comprometida con el tratamiento, es una familia que nos ayuda con las sugerencias, es una familia que acompaña con la escuela, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, y esto es un poco, quisimos poner cómo ayudarlos en casa, ¿no? Vuelvo a decir, esto no es una receta en general y cada chico tiene su propio trastorno del lenguaje y cada chico es diferente al otro. Pero, en general, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es esto? Formatos diarios de interacción relacionados con rutinas cotidianas. Para decirlo en simple,
es aprovechar cada rutina cotidiana que tenemos en casa para interactuar con ellos y para hacerlos participar. Hablar lento y con frases cortas no quiere decir pobres en vocabulario, ni tampoco lento que escape a lo normal de la fluidez del habla. Pero a veces uno no se da cuenta en la locura del día y les habla muy rápido y con muchas palabras y el chico se quedó con la mitad de las cosas. Emplear técnicas de modelado. ¿Qué quiere decir el modelado? Por ejemplo, si a mí me dice, en vez de casa, me dice, quiero ir a taza. Entonces yo le digo, ¿querés ir a casa? Entonces, no lo estoy corrigiendo, no le estoy diciendo, no se dice taza, se dice casa. Lo estoy modelando desde mi habla, ¿sí? Eso es muchísimo más enriquecedor y favorecedor que una corrección o una repetición. Nunca vamos a decir decilo otra vez, nunca vamos a decir no te entiendo, si hablas mal no te entiendo, nunca vamos a decir eso, porque el lenguaje, lo primero que tenemos que hacer es alojarlo, escucharlo, si no, ¿para qué te voy a hablar? ¿No me entendés? Y bueno, no me entiendas, yo me voy para otro lado. Entonces, démosle al chico el lugar, ¿sí? Tiene una alteración en el lenguaje. Bueno, y esto que dijimos antes, expansión, reformulación, que ya lo hablamos, preguntas con alternativa forzada. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, le digo, ¿qué querés comer hoy? Y es como una pregunta muy abierta en donde hay muchas cosas que yo puedo elegir y por ahí me cuesta decirlo. En cambio, si yo le digo, ¿qué querés comer hoy? ¿Fideos o milanesa? Y le estoy facilitando un poco, ¿sí? Si quiere otra cosa me lo dirá, pero le estoy facilitando la respuesta y no estoy dejándolo con una respuesta demasiado amplia que no puede acceder y que lo va a frustrar. Brindar apoyos visuales en caso que sea necesario, ¿sí? Esto más que nada para cosas que tienen que ver con la escuela, para actividades de tipo pedagógica. Si tengo que entender un texto largo y por ahí que cada párrafo tenga un dibujo y me ayude a entender un poco más el texto. Desarrollar habilidades de conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es la habilidad que tenemos para reconocer los sonidos del lenguaje, ¿sí? Y juntarlos. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar? Con canciones, con rimas, ¿sí? Con juegos. Usar gestos de apoyo para chicos que tienen problemas articulatorios, marcar los puntos de articulación, y gestos de apoyo, por ejemplo, señalando a lo que me estoy refiriendo para chicos que tienen problemas de comprensión. Ofrecer espacios específicos de juego y sociales en los que logre tener protagonismo. Claro, si el chico tiene un trastorno de lenguaje, y no vamos a jugar al tutti frutti, porque no la vas a pasar bien. Entonces, vamos a jugar algo en lo que vos tengas una fortaleza, en donde te sientas hábil, en donde la pases bien. Vamos a fortalecer la autoestima, el vínculo. Podemos pasar a la otra, creo. Sí. Bueno, y ahora voy a hablar yo nuevamente del pacientito con inicio tardío del habla, ¿sí? Que se llama el hablante tardío. Los hablantes tardíos, como ya dijimos, son chicos que aproximadamente a los 24 meses y a los 2 años presentan un repertorio de vocabulario menor a 50 palabras y o ausencia de frases de 2 palabras. No importa que esas frases de 2 palabras sean bien construidas, ni articuladas, ni que tengan nexos conectores, ¿sí? Simplemente que sean frases con 2 palabras. Un mamá, agua, sería una frase acorde a un niño de 2 años, ¿sí? Entonces, estos chiquitos de 2 años que no llegan a tener este repertorio y esta ausencia de las palabras, digamos, de las frases de 2 palabras, son lo que se llaman hablante tardío.
Del 10 al 15% de los niños son en general más lentos para adquirir palabras nuevas y combinarlas que sus pares de desarrollo típico, ¿sí? El desarrollo igualmente es típico, va un poquito más retrasado. Y una demora en el desarrollo lingüístico que no se compensa en un tiempo razonable, es lo que decíamos con Ángeles, que ubica al niño en desventaja frente a sus pares, ¿sí? Y lo expone al riesgo de padecer dificultades académicas y sociales en un futuro cercano. Sobre todo a los 2 años, que es la típica edad de los berrinches, y cuando empiezan ya a relacionarse, cuando empiezan el jardín, ¿sí? Muchas veces, al no poder manifestarse de manera verbal, son estos chicos que pegan, o estos chicos que muerden, o estos chicos que gritan, porque justamente no pueden comunicarse de la manera que ellos desearían, ¿sí? Y es muy importante detectar a estos hablantes tardíos, estos niños pequeños, ¿sí? Que uno muchas veces escucha decir, bueno, ya va a hablar, espera un poquito, porque el 42% de estos chicos pueden ser un trastorno específico del lenguaje, ¿sí? Por eso es muy importante en cada consulta pediátrica hablar del tema del lenguaje, ¿sí? Detectar a estos hablantes de inicio tardío para ver qué tipo de intervención se necesita. Pasamos a la siguiente. Bueno, se sugiere en general una evaluación exhaustiva, ¿sí? Con una anamnesis, con un interrogatorio y con un examen físico completo para ver justamente, para descartar causas orgánicas y para ver si hay algo más, ¿sí? Y se dan las indicaciones y pautas de estimulación siempre a la familia ante el niño pequeño. Ya más adelante vamos a hablar también de todas estas pautas de estimulación. Y por supuesto se hacen controles de seguimiento mucho más seguidos que un niño que tiene un desarrollo del habla normal, ¿sí? En vez de citarlo, un niño de 2 años en 6 meses, se lo cita, ¿sí? De manera más frecuente como para ir viendo la evolución, ¿sí? Y en realidad se sugiere, ¿sí? Empezar con una evaluación por una especialista, ¿sí? Fonoaudiológica, como para ir viendo si necesita determinadas indicaciones o pautas, ¿sí? Como para llegar y poder ayudar a este paciente, ¿sí? Porque esperar la recuperación espontánea a veces puede privar al niño de recibir una intervención mínima justo en el momento. Nosotros en neurodesarrollo siempre decimos que cuanto antes mejor, ¿sí? Porque cuanto antes se pueda hacer una intervención, mejor va a ser el pronóstico. Y algunos de ellos incorporan vocabulario y mejoran en lo lexical, pero otras habilidades quedan demoradas. Y esto es lo que marcamos, que la evaluación y seguimiento de estos niños de 2 años, ¿sí? De estos hablantes tardíos, es una obligación preventiva, ¿sí? Porque este hablante tardío puede terminar en un retraso del lenguaje o puede ser parte de un trastorno específico del lenguaje, que como decíamos antes, interviniendo de manera capaz con una intervención mínima en un momento justo, esto puede mejorarse 100% y ubicar al niño en una situación mucho más pareja con sus pares, ¿sí? Vamos a la siguiente. Perdón, ¿puedo hacer un comentario, Florencia? Sí, Yo claro. trabajo en un colegio actualmente de nivel inicial en el equipo de orientación y desde hace años uno viene viendo que cuando uno hace un pedido de consulta, se encuentra con la barrera de que los papás dicen que el pediatra sugiere esperar hasta los 5 años, porque naturalmente va a ir mejorando, va a ir adquiriendo el lenguaje. Esa es la gran barrera que habitualmente nosotras encontramos, ¿no? Que tenemos otro mensaje desde ese espacio y entonces los papás obviamente en general hacen más caso a la indicación pediátrica que a la que uno realice, ¿no? Desde nuestro lugar. Es muy difícil. Sí, incluso, o sea, el lugar del colegio es importantísimo porque la mayoría, siempre lo ideal es poder trabajar en conjunto todo lo que es el pediatra de cabecera con las maestras y con los gabinetes psicopedagógicos, totalmente, pero no, hasta los 5 años la realidad es que se perdió un montón de tiempo y ya con los hablantes tardíos ya habría que tener por lo menos una evaluación, ¿sí?
y una indicación y pautas de estimulación, todo lo que fuimos hablando. No hay que esperar hasta los 5 años, porque a los 5 años uno pudo haber llegado no solamente tarde, sino que en todo ese camino, desde los 2 hasta los 5 años, es esto que hablamos, ¿sí? Privar al niño de un montón de cosas y capaz autoaislarse o perderse un montón de otras cosas que podría estar adquiriendo, ¿sí? Y más que nada porque también puede estar, si bien el TEL es un trastorno, como decíamos, específico del lenguaje, todas las áreas del neurodesarrollo están conectadas, ¿sí? Una cosa también puede llevar y abarcar a la otra, ¿sí? Un hablante tardío que no puede comunicarse o que no puede vincularse bien con su maestra, con su mamá, con su par, ¿sí? Le va a traer algún tipo de repercusión en todo lo que sea esfera social, esfera afectiva, ¿sí? Entonces, la realidad es que cuando los pediatras dicen de esperar a los 5 años, no sería la indicación más precisa desde nuestra recomendación, ¿sí? Sí, tal cual. Gracias. Yo No, creo que gracias lo a que ustedes por decías, los primeros que Florencia, me parece también están en estas cosas. importante en el sentido que el sentido común y la cotidianeidad es lo más valioso, digo, esto de que esperar hasta los 5 años, en haberse perdido 5 años de cotidianeidad, de cosas que pasan todos los días, que es lo que decía Florencia y lo que decía Ángeles. Yo creo que esta es la clave y hay que tener sentido común, estar atentos y no dejar pasar, porque el diagnóstico precoz de estas cosas puede ayudar muchísimo, así como perturbar seriamente en el futuro. Por eso la cosa cotidiana, que es lo que me remarcaron y me quedó como claro, tanto lo de Florencia como lo de Ángeles, la cosa cotidiana de lo que uno hace desde que nace en adelante, tiene mucho que ver en pesquisar, digamos, claramente qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Bueno, seguimos. Bueno, ahora Ángeles va a hablar del tema ya de retraso del lenguaje. Te dejo, Ángeles. Gracias, Flor. Bueno, re importante lo que, tu nombre, Mónica, lo que decías, Mónica, porque es esto que pasa, ¿no? Como decía Julio, o sea, perdimos no solo tiempo, sino oportunidades, y es lo que sucede cuando después nos llega un nene un poquito más grande, ¿no? Ya le decimos retraso, no le decimos hablante tardío, porque ya el lenguaje está demorado, ¿sí? No es un nene de 2 años que tiene menos de 50 palabras o que no dice frases. Es un nene que está demorado en su adquisición del lenguaje, pero no solamente en la parte expresiva, ¿sí? Empezamos a ver que hay cuestiones que tienen que ver con la comprensión, que van a impactar en lo que es el aprendizaje y en un montón de cosas, ¿sí? Ya no es un retraso inicial, como en el hablante tardío. A veces, si ustedes por ahí leen o buscan en internet, por ahí hay cosas que se prestan a confusión porque le dicen al hablante tardío también retraso. Es el retraso inicial del lenguaje. Después, cuando el nene es un poquito más grande, después de los 2 años y hasta los 5, 4, porque ahí ya podemos decir trastorno, lo que vemos en la clínica es un retraso. Podemos decir que hay un retraso del lenguaje. ¿Qué es esto, no? Una demora de la construcción lingüística. La primera manifestación puede ser la de un hablante tardío y después le cuesta seguir. No es que después arranca y se equipara. Después le cuesta. Por eso constituye una cronología. ¿Qué quiere decir eso? Que se mantiene en el tiempo, ¿sí? Esta dificultad. Podemos pasar a la otra diapositiva. Pasamos a la otra. A ver, no. Quedó ahí como en sombra la anterior. Sí. Ahí está. Bien. No, la anterior. La anterior. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, y acá hay un resumen. No se había tigrado. Dale, genial. Ahí está bárbaro.
un poquito lo que es la producción y la comprensión, ¿no? Cuando decimos que el lenguaje está retrasado, cuando las primeras palabras aparecen después de los 2 años, cuando la palabra frase aparece a partir de los 3, entre los 3 y los 40 meses, cuando los pronombres, ¿sí?, aparecen desde los 48 meses, los pronombres tienen que aparecer antes. Los procesos de simplificación fonológica están siempre presentes. Ahora vamos a hablar de eso. Y las frases son simples, ¿sí? En cuanto a la comprensión, supera, es lo que decíamos antes, a la expresión, o puede estar levemente descendida, pero, siempre está el pero, presenta dificultad en enunciados complejos, porque claro, si no puede conocer o no produce todavía los pronombres, si no produce formas gramaticales complejas, si no tiene uso de los conectores y de las preposiciones y de las llamadas palabras de función, cuando se enfrenta a un enunciado complejo, una consigna compleja, hay un montón de cosas que le cuestan, por más que el problema parecería ser solamente de lo expresivo, ¿no? Los procesos fonológicos son operaciones mentales que hacemos todos cuando somos chiquitos para simplificar el lenguaje del adulto. Entonces, por ejemplo, omitimos diptongos, en palabras con la R atrás de una D, por ejemplo, asimilamos, entonces en vez de decir verde, decimos berre. Bueno, estos procesos fonológicos que hacia los 4 o 5 años tienen que desaparecer, en un retraso del lenguaje están presentes, ¿sí? No se resuelven, están presentes. Y puede haber pesa motriz, dibujo primitivo, lateralidad indefinida, es decir, que todavía hacia los 4 años más o menos la lateralidad debe estar más o menos definida. En niños con retraso del lenguaje puede pasar que todavía no se sabe si son diestros o zurdos, y esto tiene que ver con toda la construcción de su esquema corporal también. Podemos pasar a la otra. Bueno, y acá nos pareció interesante incluir un estudio. Este estudio se hizo en Buenos Aires. El estudio se hizo en el 2017, pero se publicó en la revista, de la Sociedad Argentina de Pediatría en el 2018. Es un estudio de un centro de salud de zona sur, CESAC número 44, para ver la prevalencia del retraso del lenguaje. Y se estudiaron familias de distinto nivel socioeconómico y se excluyeron niños con patologías de base orgánica, niños con hipoacusia, niños con problemas motores, ¿sí? Participaron profesionales del Hospital Gutiérrez, del Hospital Piñero y del Hospital Roca. Y bueno, se pudo ver que es un problema prevalente en la población de la ciudad de Buenos Aires. Se asoció principalmente con estrés parental, problemas de comportamiento de los chicos y antecedentes familiares de dificultades del lenguaje. Es decir, que en todos los chicos que participaron, que si mal no recuerdo creo que eran aproximadamente 140, lo que más aparecía en la familia de estos niños era esto, ¿sí? Estrés parental, problemas de conducta y antecedentes familiares de dificultades del lenguaje. Así que es un problema prevalente y es algo que hay que prestarle atención porque está y muy presente, el retraso del lenguaje. Podemos pasar a la otra. Y las causas son múltiples. Puede no haber causa aparente, como todas estas que están enumeradas acá. Bueno, antecedentes familiares, prematurez, accidentes perinatales. Obviamente no nos estamos refiriendo a aquellas cuestiones que produjeron una dificultad motora, porque ahí quedaría excluido, ¿no?, de lo que es del lenguaje, pero a veces puede haber falta de oxígeno en el nacimiento, algún parto distóxico, traumatismos posteriores que
quizás no dejaron una lesión, ¿no? Uno hace un control y no hay lesiones visibles, pero está como ese antecedente en la historia del niño. El bilingüismo, que es algo que se observa mucho, ¿sí? Puede causar retraso del lenguaje, es muy observado el bilingüismo, porque ahí el chico no tiene una lengua materna suficientemente presente, ¿no? Con un peso suficiente como para facilitarle un poco la adquisición del lenguaje, y si hay alguna dificultad que pueda llegar a tener con el lenguaje, y en la presencia del bilingüismo, o incluso TRI, ¿no? Porque hay familias que y se lo va a hacer más difícil, ¿no? Y disfunción neurológica, que no, no hay un signo visible, se llama así, disfunción neurológica, bueno, que hay, uno ve un retraso motriz, ¿sí? En las pautas evolutivas psicomotoras están levemente retrasadas con respecto a los pares, desatención, hiperactividad o pasividad también. Que esto hay que prestarle atención, porque por ahí hay chicos que son muy tranquilos, y entonces en el jardín o en la escuela pasan más desapercibidos y tienen una dificultad. Y la evolución del retraso, si el retraso es simple, como habíamos dicho al principio, si es nada más que un retraso inicial de la expresión, seguramente va a tener una remisión espontánea. ¿Pero cuándo? A los 3 años como mucho. No hay que esperar un montón. No hay que esperar. O sea, no vamos a saber, como decía Mónica, ¿no? Esta pregunta tuya de los pediatras. No vamos a saber, no tenemos la bola de cristal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que evaluar, hay que intervenir. Sobre todo porque es una patología, sí, un retraso, es algo que tiene que ver con el desarrollo. Entonces, no vamos a saber totalmente cuál va a ser su evolución. Entonces, hay que intervenir. Un 50% hacia los 3 años, que era esto que decía recién, quedan equiparados a los pares, ¿sí? Y no demuestran defectos de habla. Se equiparan y siguen su camino de manera normal, sin ningún problema. Pero otra mitad sigue teniendo dificultades en la producción verbal y también muchos en la comprensión, ¿sí? Lentitud en la construcción de la fonología, la morfosintaxis, la narrativa. Bueno, estos chicos después en la escuela van a tener problemas y seguramente van a terminar con un diagnóstico de trastorno específico del lenguaje. Es muy probable. Podemos pasar a la que sigue. Y esto es un poco para que entre tantas palabras tengamos bien en claro la diferencia, ¿sí? Volvemos a lo que había dicho Florencia. Los hablantes tardíos y en retraso simple tiene una cronología, mantiene los patrones típicos y tiene buen pronóstico. El trastorno específico del lenguaje es desviado, por lo tanto no mantiene los patrones típicos y el pronóstico es variable. ¿Qué tiene que ver con el pronóstico variable? Fundamentalmente la edad de diagnóstico y de intervención, una intervención ajustada y adecuada, un acompañamiento educativo adecuado y familiar, ¿sí? Y el tipo de TEL. Si es un tipo de TEL con compromiso de la comprensión, y el pronóstico va a estar un poquito más complicado. Podemos pasar a la otra. Bien, bueno, y ahora... acá, Flor, sí, lo que estábamos hablando, ¿no? Que nos pareció súper importante porque es la gran consulta que se da en... Totalmente, totalmente. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno específico del lenguaje y un trastorno del espectro autista? ¿Sí? O como ya dijimos, preferimos llamarlo condición del espectro autista, ¿sí? La diferencia principal es que en la condición del espectro autista no hay intención comunicativa. Ya no hablamos ni de lenguaje, ni de un problema del lenguaje, ni un problema del habla, ¿sí? No existe la intención comunicativa, no hay atención conjunta,
no están estos gestos que hablábamos protodeclarativos y protoimperativos, ¿sí? Que son los de señalar, ¿sí? La condición del espectro autista es una afección del neurodesarrollo que está definida, digamos, por algunas características del comportamiento, ¿sí? Como alteración en la comunicación, ¿sí? Lo principal, alteración en la interacción social, conductas estereotipadas, comportamientos restringidos, ¿sí? Es algo que va más allá. Lo que pasa es que el trastorno del lenguaje muchas veces forma parte, ¿sí?, del abanico de todas estas sintomatologías y manifestaciones, que más que un trastorno del lenguaje es un trastorno de comunicación, ¿sí? Pasamos a la próxima. Y acá vamos a hablar un poquito de las características, ¿sí?, de la condición del espectro autista. En general son chiquitos con contacto ocular débil, fugaz o ausente. Justamente esto muchas veces es lo que también uno puede ver precozmente en los niños, porque ya de bebés no tienen el contacto, digamos, visual con la madre ni con las caras, ¿sí? Falta o escaso de foco de atención conjunta, es decir, que no pueden tener una atención y mantener una atención en algo puntualmente, no responde a su nombre, no señala con el dedo índice, ¿sí?, ni para mostrar, ni para compartir, ni para pedir, ¿sí? No tiene conductas imitativas y tiene estereotipias, ¿sí? Y dentro de las estereotipias son movimientos estereotipados que son cosas que, por ejemplo, no solo a nivel movimiento, sino esto de ordenar juguetes, ¿sí?, en vez de jugar, hacer que, por ejemplo, el autito rueda, sino los ordena, y todo el tiempo hacer las mismas actitudes, ¿sí?, y las mismas, el mismo tipo de juego, y aparte de esto, otras características más. Pero lo principal es esto, ¿sí? Es la falta de atención conjunta y es la falta de intención de comunicación, ¿sí? Que no tiene que ver ni con el habla ni con el lenguaje. Directamente no hay intención comunicativa. Vamos a la próxima. Bueno, igual antes de esto, lo que quería decir, como para cerrar un poco la condición del espectro autista, es que hoy por hoy existen varios métodos justamente de pesquisa, que son muy fáciles de hacer en un consultorio pediátrico, incluso muchos de ellos son cuestionarios, ¿sí?, como para ver y diferenciar a los pacientes que pueden llegar a ser sospechosos de esta condición, ¿sí? Como es el MCHAT, el QCHAT, bueno, no me quiero meter en todo esto, pero quiero decir, el pediatra, ¿sí?, y también el pediatra de desarrollo, puede tener herramientas como para pesquisar a estos chicos que tienen esta condición, ¿sí? Y de ahí, si uno tiene un paciente que es sospechoso, derivar o al neurólogo, o al psiquiatra, o al pediatra del desarrollo, y ahí hacer diagnósticos, ¿sí?, con métodos, digamos, como el ADOS o el ADIR o el AMSE, que es el que se está validando justamente ahora, para tener un diagnóstico claro, ¿sí? Pero quiero decir, hay un montón de pautas que nos pueden dar para pensar en esto, que no es solamente el lenguaje, incluso se pueden hacer todo este tipo de métodos de pesquisa, preguntando por un montón de cosas más, que no solamente es el habla, y de ahí, a partir de ahí, empezar a derivar y trabajar, como decíamos con Ángeles, siempre en los trastornos del neurodesarrollo se trabaja multidisciplinariamente y con múltiples terapias. Bueno, pasamos a la otra, ahora sí, que este es un cuadrito en realidad como para cerrar, ¿sí?, y para resumir lo que estuvimos hablando, ¿sí?, que dice que cuando el lenguaje verbal está ausente, enlentecido o distorsionado, hay que descartar las causas del déficit del lenguaje. Una causa, como ya dijimos, pueden ser las hipoacusias, ¿sí? Por eso siempre ante un chico con algún problema en el lenguaje, en el habla, siempre se estudia, ¿sí?, la audición con una audiometría o derivando el otorrino, o se le piden potenciales. Otra
causas que tenemos que descartar es esto que hablábamos, ¿sí? Una deficiencia mental, ¿sí? Una incapacidad intelectual, una privación socioafectiva, ¿sí? Por eso siempre es importante todo lo que sea anamnesis, interrogatorio y valoración global del paciente. Otra causa puede ser el espectro autista, ¿sí? Que eso es lo que decíamos, que tiene un abanico muy, muy grande y que incluso es variable entre personas y es variable con el tiempo. Por eso hay que usar escalas, hay que usar métodos diagnósticos y un equipo multidisciplinario para arribar al diagnóstico. Trastornos de la motricidad bucofaringea, es esto que hablábamos, que puede ser trastornos articulatorios o algún trastorno, digamos, alguna dismorfia facial, ¿sí? Y lesiones cerebrales, como lo que habíamos hablado, por ejemplo, de la parálisis cerebral, ¿sí? Si tiene alguna de estas causas, se hace el tratamiento específico, que en general siempre son tratamientos multidisciplinarios y que engloba más de un profesional y de un especialista. Y si no tiene una causa demostrable, o sea, si todo esto no está y se descartó, se hace tal cual la evaluación clínica y diagnóstica para clasificar las formas de trastorno específico del lenguaje, ¿sí? Se hace la valoración del nivel de comprensión y expresión para la edad cronológica del paciente, la evaluación de las dimensiones formal y funcional del lenguaje mediante las pruebas psicolingüísticas, y si es solamente una alteración fonológica con comprensión normal, se habla de retraso simple del lenguaje. Y si hay una alteración en varias dimensiones y una comprensión anormal, ahí estaríamos hablando de un trastorno específico del lenguaje. Bueno, pasamos a la próxima. Y esto es lo que hablábamos antes, que siempre es fundamental vigilar tanto el desarrollo del lenguaje como el neurodesarrollo, porque cuanto antes se detecta, antes se diagnostica, se interviene más rápido y eficaz, y tiene menor impacto a corto y a largo plazo, ¿sí? Y siempre es mejor el pronóstico, ¿sí? Cuanto antes mejor, para poder ayudar al niño, ¿sí? Tanto en el momento como a largo plazo. Pasamos a la próxima. Y acá lo que queríamos contarles son algunas sugerencias que se pueden hacer para prevenir justamente todos estos problemas del lenguaje. A ver, Sí. Ángel. Bueno, nos gustaron todas estas imágenes porque las imágenes hablan por sí solas. Nos pareció Sí. también divertido en un tema de lenguaje no poner palabras. Porque muchas veces uno por ahí piensa, ¿no? Que, bueno, ¿y qué tengo que hacer para estimularlo? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué libro tengo que leer? No, a ver, el lenguaje, como dijimos, es algo que se dona desde el adulto, desde su propia subjetividad, como decía Julio, con su voz, con su melodía particular, con su ritmo, con su gesto, con todo ese amor que uno le pone a lo que le está diciendo al chico, y eso no tiene precio, eso no tiene tampoco comparación con nada que podamos estudiar o aprender. Desde ese lugar es de donde mejor podemos estimular el lenguaje de los chicos, porque en realidad el lenguaje no se estimula como algo que tiene que aprender. Es esto que decíamos, el lenguaje se ofrece y se crean las condiciones necesarias para que el chico lo pueda tomar y se apropie. Entonces, esto de estar señalando algo y el nene por ahí todavía no habla, porque este chiquito, chinito oriental, japonesito, no sé, está divino, está ahí señalando, y por ahí dice ta, ta, pa, tu, y el papá entonces le dice, uy, mirá, el tutú. Bueno, ahí ya hay una estructura de diálogo, ahí ya hay lenguaje. Después, este papá que está jugando con el bebé, bueno, también, a ver, están con un contacto visual divino, el bebé está súper sonriente, el papá también. Eso nos parece importantísimo. A ver, los papás y las mamás tienen que trabajar y tienen que hacer un montón de cosas y son papá y mamá, no son un animador. No están todo el tiempo con ganas de jugar ni con ganas de hacer cosas con los chicos, porque son papá y mamá.
pero a veces son ratitos chiquititos que a lo largo del día, un ratito chiquitito, el chico pesca que el adulto la está pasando bien, que el adulto tiene ganas de estar ahí. Y es preferible por ahí ese ratito chiquitito con disfrute que una actividad larga y tediosa que nos aburre a los dos. Entonces, aprovechar momentos cotidianos, como lo que decía Julio, ¿no? La cotidianeidad. No hay nada mejor y más favorecedor que eso. Total, y a veces es mucho mejor calidad que cantidad, o sea, es esto, ofrecerles un rato, ir a su nivel, hablarles, mirarles, y uno no necesita de valerse de juguetes con sonidos, ni nada de eso como para estimular el habla. Totalmente. Tal cual. Pasamos a la otra que también nos va a mostrar unas imágenes, que acá está, por ejemplo, una mamá mostrándole tal cual una revista y poniendo en palabras, no necesariamente tiene que ser un libro de cuentos, sino poner en palabras imágenes y describirle, ponerse a su altura, ¿sí? Contarle. Acá hay otra banda musical que tal cual es muy importante el tema del habla y del lenguaje a través de la música, ¿sí? A través del ritmo. Y bueno, y en la última imagen vemos una mamá tal cual, fijando completamente la mirada hacia su hijo y teniendo lo que nosotros llamábamos protoconversación, seguramente el niño haciendo algún tipo de ruidito, contestándole seguramente a lo que la madre le está diciendo, ¿sí? Y bueno, y como para cerrar, nada, decir que un niño que puede comunicarse y que puede hablar y que puede manifestarse es un niño más feliz. Así que bueno, les agradecemos a todos por su tiempo y bueno, damos pasos a ver si alguno tiene una duda, una pregunta o abierto un comentario también.